¿Qué hizo el criminal más peligroso de la historia? ¿Hasta dónde puede llegar una persona por el dinero, venganza o la lujuria? ¿Y cómo se mantiene a los criminales más despiadados del mundo? Si quieres saber, quédate hasta el final de este video para descubrirlo. Los 3 criminales más peligrosos del mundo. Pedro Alfonso López. Mejor conocido como el monstruo de los Andes, este hombre en 2016 fue incluido en el libro Guinness de los récords mundiales como el criminal más peligroso de la historia, luego de que este hombre confesara haber acabado con la vida de más de 300 personas en 3 países. Pedro Alfonso López nació el 8 de octubre de 1948 en Venadillo, Tolima. Este era el 7º hijo de 3 hermanos, sin embargo, él contó haber tenido una infancia infeliz y perturbadora. A los 9 años intentó abusar de su hermana menor y cuando su madre se enteró, lo botó de la casa y este se convirtió en un vagabundo por las calles de Bogotá. Allí fue abusado constantemente por hombres que supuestamente querían ayudarlo y tuvo que aprender a sobrevivir. A los 21 años fue condenado a 7 años de prisión por robo y en la cárcel se convirtió en el juguete de los presos ya que abusaban de él constantemente. Sin embargo, él se cansó de esta situación y decidió degollar a sus agresores y se dio cuenta del placer que esto le causaba. Al cumplir su condena, este hombre quedó en libertad y se fue a vivir a Perú. Fue entonces que comenzó a acechar niñas y le ofrecía regalos para que lo acompañaran al campo. Y allí abusaba de ellas, las torturaba y al acabar con su vida, luego las enterraba. En total se conoce que en Perú hizo lo mismo con al menos 100 niñas de entre 9 a 12 años. Y aquí fue donde se le dio el apodo del monstruo de los Andes. Luego unos pobladores lo descubrieron intentando raptar a una niña y lo entregaron a la policía. Sin embargo, no encontraron pruebas contra él y lo terminaron deportando a Ecuador. Y desde allí Pedro Alfonso se escapó y se estableció en ese país. Entre 1978 y 1980, el número de niñas desaparecidas aumentó tanto en Ecuador como en Colombia. Y fue hasta 1980 que este hombre quiso raptar a una niña en un supermercado, pero este plan no salió como él quería y allí lo descubrieron y él fue capturado. Sin embargo, no sabían que él era el culpable de aquellas desapariciones y mantuvo la boca cerrada por varios días. Sin embargo, luego confesó todo lo que había hecho y dijo que hizo lo mismo con más de 300 niñas entre Perú, Colombia y Ecuador. Fue sentenciado a 16 años de prisión, ya que en 1980 esta era la pena máxima en Ecuador por delitos de este tipo. Estuvo preso hasta 1994 y lo extraditaron a Colombia para que este fuera juzgado en su país. Sin embargo, el juez lo halló demente y fue enviado a un hospital psiquiátrico donde permaneció 4 años recluido. Luego lo liberaron y el monstruo de los Andes desapareció y se desconoce su paradero desde 1998. Sin embargo, la Interpol sigue en búsqueda de quien sería el criminal con mayor cantidad de víctimas en todo el mundo. Harold Shipman. Mejor conocido como el Doctor Muerte, este hombre era médico y se cuenta que le quitó la vida a 218 pacientes inyectándoles sobredosis de morfinas. Todos habían sido sus pacientes y habían confiado en él. Sin embargo, se sospecha que sus víctimas habían sido más de 218. Se cuenta que este médico, cuando tenía 28 años y apenas llevaba 4 años ejerciendo la profesión de médico, era considerado un hombre simpático, amable y atento con todos sus pacientes. Además tenía una gran familia con una esposa y 4 hijos. En pocas palabras, eran una familia ejemplar. Sin embargo, nadie sospechaba que este respetable médico tenía oscuras intenciones con sus pacientes. Su primera víctima fue una mujer llamada Evan Lyons, una señora mayor la cual murió de manera inesperada. Y Harold escribió en su certificado de defunción que ella había fallecido por un paro cardiorrespiratorio. Obviamente no quiso detallar que el paro respiratorio había sido provocado por la sobredosis de morfina que él mismo le había inyectado. Desde entonces muchos pacientes de él comenzaron a fallecer de manera inesperada.
inesperada. Sin embargo, esto no despertó sospechas, ya que él era un hombre muy inteligente y solo elegía personas que tenían edades de entre 41 a 93 años y sufrían múltiples achaques y según él tarde o temprano tenían que morir. Así pasaron 20 años cuando comenzaron a sospechar que casi todas las muertes ocurrían cuando este médico estaba presente y en el horario que él estaba laborando. Fue entonces que comenzó una investigación y la justicia comenzó a revisar todos los certificados de defunción y recogió todos los testimonios de las víctimas y cada vez la situación para este doctor era más sospechosa. Y luego de una forma inteligente, Harold Shipman dejó este hospital y en 1993 fundó su propia clínica en otro lugar. Allí iba mucha clientela y nadie notaba que las muertes en este lugar también iban aumentando de proporción. Fue entonces que atendió a una alcaldesa de mayor edad, la cual murió de manera inesperada. Y lo raro era que esta mujer había dejado un testamento que decía que donaba toda su herencia de 380,000 libras de esterlinas a su querido doctor Harold Shipman. Esto le pareció muy raro a los hijos de la alcaldesa, quienes sospecharon y colocaron una denuncia. Así que la justicia decidió investigar la causa real de la muerte de esta mujer. Así que exhumaron el cuerpo, le hicieron una autopsia y descubrieron que tenía un elevado nivel de morfina, lo que provocó su muerte. Con estas pruebas, el médico fue arrestado en 1998 y se descubrió que este médico le quitó la vida a 218 personas, las cuales habían sido sus pacientes, y fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad a libertad condicional y fue enviado a una prisión en Inglaterra. Luis Alfredo Garavito, mejor conocido como el monstruo de Génova, este hombre luego de ser capturado confesó haber acabado con la vida de más de 200 niños en Colombia. Luis Alfredo Garavito nació el 25 de enero de 1957 en el municipio de Génova, en Quindío, Colombia. No tuvo una infancia feliz y él era el mayor de 7 hijos y se dice que él era un niño introvertido y violento. Además se cuenta que fue abusado por un amigo de la familia cuando él tenía 12 años y luego cuando tenía 15 años Garavito acorraló a un niño y pretendía abusar de él. Sin embargo, el pequeño gritó y lo descubrieron. Así que lo acusaron con su padre y este lo reprendió y lo botó de la casa. Fue entonces que Alfredo decidió mudarse a Armenia y a los 23 años el deseo hacia los chicos se hizo más fuerte, así que comenzó a acecharlos. Los capturaba, abusaba de ellos, los torturaba, acabando con su vida y luego los enterraba. Los actos de este hombre eran horrendos y fue así que logró acabar con la vida de cerca de 200 niños. Pero esto terminaría para este hombre cuando decidió capturar a un niño, el cual gritó y corrió por su vida. Este dio aviso a las autoridades y buscaron a Alfredo hasta que lo encontraron y lo capturaron. Y el 22 de abril de 1999 comenzó la investigación de este hombre y descubrieron que él era el responsable de 180 niños que habían desaparecido. Este es considerado uno de los peores criminales del mundo. Este hombre fue condenado a 1853 años y 9 días de cárcel por sus delitos. Sin embargo, en Colombia no se logró aplicar porque en el país no es viable la cadena perpetua. Por esto se le dio la pena máxima, que es de 40 años, de los cuales solo han pasado 20 años. Sin embargo, en 2006 recibió una reducción por informar la ubicación de algunos de los cuerpos de los menores. Por esto recibió tan solo 24 años de prisión, los cuales se acabarían en 2025. Y se cuenta que su buen comportamiento y su devoción por la religión podrían hacer que este hombre quedara en libertad lo antes posible.